Buenas tardes, Audia, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? Bien, sin novedades. Qué bueno, qué gusto saber eso. Me presento, yo soy Denise Jacome, estudiante de la UID, de la Escuela de Comunicación. Estoy cursando mi tercer semestre y para mí es un gusto tener la oportunidad de entrevistarla el día de hoy. He preparado algunas preguntas acerca del tema del periodismo frente a las nuevas tecnologías y espero que por favor me pueda ayudar contestando a todas mis inquietudes. Entonces, Ok, vamos Denise, con a gusto. comenzar. Listo, cuénteme, primero para conocerla un poco más. ¿Hace cuánto tiempo usted se desempeña en el ámbito del periodismo? Yo empecé en el periodismo en 1992, o sea, hace muchísimos años, cuando todavía era estudiante de periodismo, o bueno, mejor dicho, de comunicación, porque eso era lo que había en Universidad Central. Empecé a hacer prácticas en los medios de comunicación desde ese año y obtuve mi primer contrato 2 años más tarde, en 1994, cuando empecé a trabajar en Teleamazonas. Ok, y en cuanto al periodismo digital, Periodismo digital viene de la mano, en el caso de mi carrera, casi, mejor dicho, se fue incorporando mientras yo estaba en la carrera. 2010 llega el Twitter, que era toda una novedad, no lo sabíamos manejar. Bueno, el correo electrónico más o menos hacia el año 98 ya manejábamos bastante, ya la gente se empezó a acostumbrar. El servicio de mensajería de textos, yo personalmente, cuando me compré mi BlackBerry, debe haber sido el año 11 por ahí o 12, entonces era una maravilla porque se trabajaba solo por ahí. Después, bueno, llegó WhatsApp, que se ha utilizado, y bueno, y en lo que es ya para procesos de diseño editorial, por ejemplo, todos hemos tenido en algún momento un blog o si no hemos escrito para otros portales, ¿no? Entonces por ahí he visto, obviamente ya el tema de la fotografía también cambió, ya no necesitabas cargar tu propia cámara, sino que podías usar tu propio celular cuando no trabajabas con fotógrafo. Entonces, bueno, he estado a la parte de que iba mi carrera, iba viendo cómo se ha ido haciendo el cambio o la migración. ok. ¿Y actualmente en qué consiste su trabajo? Ahorita mi trabajo principal es la academia. Yo soy profesora de posgrados en la Universidad Andina Simón Bolívar, ahí soy profesora tiempo completo, doy una clase con la UID y doy otra clase en la San Francisco. En las dos, estas universidades privadas, es básicamente periodismo, que es mi mayor campo. Y escribo ahora libros, artículos académicos y también colaboro con ciertas investigaciones en prensa, solamente son ciertos tipos que a mí me interesen, y escribo columnas de opinión y la verdad me tienen mucha paciencia, porque cuando no tengo tiempo, pues tampoco se enojan si no mando. ¿Y sus columnas de opinión, para qué medio es? Eso es para Criterios Digital, que es de la Cámara de Comercio, para ellos, y depende, también a veces me piden en otros lados, pero con Criterios es con quien más he trabajado, sino que estos 2 últimos meses ellos saben que yo he estado muy atareada por el lanzamiento de un libro mío que se dio el 30 de septiembre y ahorita está por salir otro libro mío, entonces eso me tiene un poco ocupada, por eso es que no estoy haciendo las columnas estos 2 meses. Ok, listo. Ahora sí procederemos con las preguntas del tema en cuestión. Uh -huh. Voy con la primera pregunta. Según su criterio, ¿cuál considera que es la mayor ventaja y la mayor desventaja del periodismo digital? A ver, la desventaja primera es esta velocidad con la que se hace, ¿no? Yo creo que falta un poco más de reflexión porque nos dejamos ganar por la inmediatez. Entonces, yo creo que vamos a tener que aprender a utilizar las herramientas que permiten la inmediatez, utilizarlas, y las que permiten profundizar, profundizar, porque si no el periodismo se está quedando de una manera muy light, es muy light ahora, no hay mucha profundización, no hay debate, no se exploran los demás géneros que se deben explorar. Entonces, yo creo que el mayor problema es que digo, la excesiva inmediatez y que nos hemos dejado como periodistas ganar en inmediatez. Entonces tenemos que empezar a frenar y mirar bien qué estamos haciendo. ¿Y la mayor ventaja? La mayor ventaja es que tienes más canales para difundir información y eso obviamente tiene que ser de una manera responsable. El uso de la tecnología por parte de las personas, libremente me refiero a cualquier usuario de red social, debería implicarle a ellos una suerte de conocimiento que no se puede andar por la vida publicando cualquier cosa. Se necesita que haya detrás de cada afirmación un dato, una contrastación. Los periodistas básicamente estamos es para contrastar información, para ayudar a clasificar, para decir esto es lo más importante, esto es lo menos importante. Cuando nos quitan el papel de intermediación, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Entonces, entre las ventajas y las desventajas, pues yo apuntaría a estas. Yo creo que es un proceso que estamos aprendiendo. Ok. Y en cuanto a la audiencia, tomando en cuenta que ahora todos, la mayoría, se encuentran en sus hogares, pasan mucho más tiempo en casa, la audiencia se ha visto favorecida en el periodismo digital. La audiencia ha incrementado. A ver, verás, el fenómeno es bien curioso. Yo tengo información de una encuesta nacional por una investigación que estoy haciendo y que solicité que hagan un par de preguntas, que eran básicamente cómo se informaba la gente a propósito del COVID, cuál era el medio que más se utilizaba. Y el que más se utiliza es la televisión.
¿ya? Eso te da una buena noticia porque dices, bueno, o sea, todavía podrías hacer muchas cosas en el periodismo de televisión. El segundo espacio por el cual la gente se informa más es por las redes sociales. O sea, ni siquiera hablan de cibermedios, sino de red social. Estamos hablando de Twitter, Facebook y quizás Instagram, pero básicamente la gente identifica la red social en el país, en encuesta esta, a estos dos, Twitter y Facebook. También acuérdate que hay el WhatsApp. Entonces, estaban más o menos ellos, me parece que era un 23-24%, con una tendencia a subir. ¿Ya? El problema era que el resto de medios estaba con poco acceso, la gente no estaba entrando a esos medios. Entonces, lo que te dice eso es que los medios de comunicación que tienen sus redes sociales van a tener que aprender a gestionarlas de la mejor manera. La información, hay una idea que se llama que la información tiene que ser líquida, ¿no? Es decir, no es que pierda la consistencia o la fuerza del dato, sino que la forma de narrar es distinta. Y lo que a veces nos olvidamos es que estas herramientas son solamente herramientas, no es que te cambia el contenido que debieras dar. Ahora, que hay un mal uso, si no, explícate todo el fenómeno de desinformación que hay, o fake news, es otra cosa. Claro. Y en cuanto a este tema, ¿cuál cree que ha sido usted el nivel de aceptación de los ecuatorianos ante toda esta nueva tendencia del periodismo digital? Está creciendo, o sea, los estudios que hay sobre uso de tecnología, no los tengo ahorita a mano, pero constantemente, el último es de julio de este año, constantemente lo que te muestra es que hay más acceso y que con la pandemia obviamente se dio un salto que había que darlo en algún momento, pero no a la velocidad que se dio en este momento. De un día para otro, todo el mundo tiene que estudiar en casa, niños, jóvenes, adultos jóvenes, los adultos tienen que comunicarse solo por este tipo de medios, entonces eso lo que te obligó es a que la sociedad dé un salto gigantesco en el uso de tecnologías. Entonces la gente se ha ido adaptando, es porque se vio presionada y se vio obligada. Entonces después de esto, cuando esto ya vuelva a cierta normalidad, un poquito más evidente, digamos que haya capacidad de reunirse más francamente, más fácilmente, lo que va a ocurrir es que la gente va a decir, mira, yo aprendí todo esto durante la pandemia, tenemos abuelos, y hay estudios ya, abuelos que estaban fascinados con la tecnología, porque si no era por la tecnología, quedaban aislados, entonces se convirtió como en un salvavidas. Entonces, lo que te trato de decir es que todo esto es un tema de uso, pero hay que aprender a darle un uso responsable, por eso es que hay que recibir educación en lo que es el manejo de herramientas digitales. Claro, entonces, ¿usted cree que ya desde ya se deberían modificar las mallas curriculares en cuanto al uso de plataformas digitales para la formación académica de futuros periodistas? Yo creo que más que eso, bueno, yo siempre he dicho que los periodistas de acá, no porque yo me lo inventé, sino por experiencias que hay en otros países, los periodistas de aquí deberían no tener miedo a aprender programación. O sea, tan simple como eso. No debemos tener miedo a trabajar con ingenieros, con programadores, con hackers incluso. ¿Por qué? Porque, mira, ahora hay la inteligencia artificial. Muchos medios de comunicación están trabajando con inteligencia artificial. Hay proyectos increíbles que se están haciendo, que es para justamente poder producir información a la velocidad que está la gente acostumbrada, pues, sin tomar ciertos riesgos, con lo cual también liberas el trabajo de algunos periodistas para que se dediquen a profundizar en los temas. Entonces, hay que aprender programación, hay que aprender manejo de grandes bases de datos, del famoso Big Data. Hay que aprender cómo poner esa información en las redes, me refiero a visualización de datos, que no es solamente hacer una infografía, no, la visualización de datos es un poquito más compleja. Entonces yo creo que por ahí más bien lo que tenemos es un gran desafío por delante, que te va a llevar a hacer ciertas modificaciones en las mallas, pero por supuesto, porque estamos preparando ahora ya no periodistas para tu país, sino para cualquier realidad. O sea, ya en mi época, cuando yo era periodista, ser corresponsal era chéverísimo. Ahora prácticamente deberían todos salir con la formación de corresponsales. Y otra cosa que hay que enseñar no solamente es tecnología, sino mucho de lo que es democracia, teoría política, darle a toda esa tecnología un contenido, un bagaje bien fuerte para los periodistas. Los periodistas tienen que estar altamente formados en política y yo considero incluso que en economía. Yo sé que muchos quieren ser de periodistas deportivos, de cultura, pero necesitan tener una buena base, porque como yo siempre digo, al área que tú te dediques es una casualidad. En el fondo, periodista es periodista. Y como última pregunta, para usted, ¿cuáles son los mayores referentes del periodismo digital actualmente? Del periodismo digital. Sí. A ver, ¿fuera del país o dentro del país? Dentro del país. Dentro del país. Un buen trabajo hace GK City, me parece que es algo importante. También tiene sus cosas muy interesantes, primicias, pese a que es súper generalista y que no es un medio de clásico cibermedio, porque el cibermedio es súper específico, la temática hace cosas interesantes, primicias, yo les leo, a criterios también los reviso, obviamente. Entonces me parece que esos serían como los tres que van bien dentro de su lógica, ¿no? Los que son de investigación, yo creo que están haciendo un buen trabajo Cristian, sobre todo Cristian Zurita, Arturo con su código vidrio.
Plan B también tiene cosas y están aprendiendo. Yo lo que veo es que han ido creciendo, ¿no? Porque de los últimos medios que te mencioné, esos no son nativos digitales 100%, sino que son periodistas que salieron de los medios tradicionales y fundaron esos medios, entonces están en este proceso de aprendizaje. Y es interesante verles cómo han ido cambiando. Entonces, aquí como cibermedio todavía no tenemos el mega ejemplo. El mejor es el GK. Realmente es el mejor ejemplo que tenemos. Pero yo veo que hay un esfuerzo interesante y lo más importante es que finalmente estos espacios están sobreviviendo. Ya no hay tanto esto de que se abre, dura 3 meses, se cierra y ya no vuelven a saber de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una construcción ya que se ve que hay un esfuerzo, están consiguiendo dinero, se están moviendo. Entonces, yo creo que por ahí es bueno. Entonces, yo lo que diría es que aplaudo todos estos ejercicios que están haciendo y que valen la pena. Ok. Muchas gracias, Audia. Listo, entonces, esas serían todas las preguntas que Bueno, tenía planteado hacerle. Le agradezco mucho por toda la no hay de qué. información y bueno, esperamos tenerla también en una próxima oportunidad. Bueno, con gusto. Y un gusto conocerte, Denise. Gracias a los Igualmente. demás, Nico y Laura. Que tengan una buena tarde. Gracias, gracias. Gracias. Igualmente que tenga un buen día. Chao, chao. Hasta luego. Muy buenas noches, les saluda Nicolás Machado, estudiante de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, y este día tengo el privilegio de contar con la presencia de Rommel Garzón. Bienvenido, Rommel. Gracias, un gusto poder compartir contigo este espacio, Nico, y realmente poder analizar algunos temas que tienen que ver con la comunicación, que me parece muy importante ahora que estamos en la digitalización de todo, ¿no? Entonces la información y la comunicación no pueden estar de lado. Así es que un gusto compartir contigo. Efectivamente, Rommel. Y quisiera que me comentes un poquito cuál es la postura de la escuela tradicional con respecto a la evolución del periodismo. Bueno, yo creo que la postura de la comunicación tradicional está enmarcada precisamente en la rigurosidad. Esa es mi opinión fundamental en todo lo que tiene que hacer en todo lo que tiene que ser el periodismo. Ser riguroso, es decir, aplicar lo que uno aprende en la universidad. Es decir, la información tiene que estar verificada, contrastada, contextualizada, tiene que estar equilibrada para que sea el ciudadano quien te está mirando, quien te está viendo, el que pueda, en base a la información que recibe de esa manera integral, pues pueda tomar una postura, pueda tomar una decisión. Entonces allí la comunicación tradicional no puede estar alejada de las nuevas tendencias, de las nuevas tecnologías, de la digitalización, pero en este caso tiene que mantenerse necesariamente la rigurosidad del ejercicio periodístico como tal. ¿Ya? Eso me parece que es lo fundamental para desarrollar, sea con la tecnología anterior o con las nuevas tecnologías y qué es lo que vendrá después, pero la rigurosidad, eso no es, desde mi punto de vista, negociable. Eso tiene que mantenerse al hacer periodismo. Efectivamente, concuerdo mucho con la que tú compartes y quisiera saber cuál es la mayor vulnerabilidad que tú consideras que ha presentado el periodismo digital. Precisamente lo que estamos hablando. Es decir, que en algunos casos de información que llega a tus manos a través de los dispositivos electrónicos, a través de las pantallas, de las computadoras, de los teléfonos, en fin, es que muchas veces la información que llega a ti quizá no tiene ese ingrediente fundamental que es esta contextualización, esta integralidad, esta contrastación de los datos, de la información. Me parece que ese es el mayor problema que se presenta actualmente en cuanto a la comunicación. De allí que es importante que las personas pues sepamos discernir la información que llega a nuestras manos, ¿ya? Porque ahora estamos hablando mucho de lo que son las fake news, las noticias falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que ese es el principal inconveniente con el que nos topamos día a día. Efectivamente, y a partir de esta problemática, ¿qué tan importante consideras que debería ser la alfabetización del consumo de los internautas para tener la capacidad de distinguir lo de las fake news? Es fundamental. Realmente creo que es fundamental porque si uno no está preparado para advertir de que una información que llega a tus manos puede ser falsa, no sabemos la veracidad que pueda tener, pues uno tiene que estar preparado para eso. ¿Ya? Muchas veces hemos visto a lo largo de estos últimos años que algunas estrellas de la televisión, del cine, o sea, a nivel mundial, pues han mencionado que han fallecido, por ejemplo. Algunos artistas, en fin, han fallecido y dicen, no, yo estoy vivo, no he fallecido. Entonces se comete una noticia falsa. Y uno, que es admirador de un tal o cual artista, tal cantante, tal actor, actriz, en fin, y uno comparte esa información, entonces estamos nosotros compartiendo información falsa. Si yo me topo con una información, hay que ver de dónde proviene, la calidad de quién está emitiendo la información, ¿no es cierto? Si es que es una persona calificada, si es que tiene, digamos así, una voz autorizada también. Entonces allí, si es que hay algo que no calza bien, buscar esa información en otros portales, quizá en otros sitios,
de Internet en donde se pueda contrastar, ¿ya? Porque si no, uno llega a la información y uno la transmite sin haber tomándose un minuto para discernir la veracidad de la información, pues puede ser muy complicado. Y ahí es como pues las fake news o las noticias falsas empiezan a circular como pólvora, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo empieza a escandalizarse y al final resulta que era falso. No, definitivamente, justo con lo que ha surgido el periodismo digital y la inmediatez, se presenta este tipo de problemas e inconvenientes. Ahora, considerando que toda esta era digital y enfrentando este acontecimiento y contexto de la pandemia, ¿consideras que los medios digitales lleguen a reemplazar a los medios tradicionales o que coexistan junto a ellos? No, no creo que van a desaparecer los medios tradicionales, sino van a coexistir. Porque pues los medios tradicionales tienen ya su marca, su sello y su presencia en toda la sociedad. Alguna vez leí hace un par de años un artículo en el que mencionaban que en España se había hecho un estudio, mencionaban que las personas cuando quieren realmente informarse de un tema realmente importante, que esté relacionado con el desarrollo de la sociedad, en fin, o algo muy noticioso, acuden en un 80% a los medios tradicionales, ¿ya? Porque muchas veces se topan o nos topamos en el medio digital, en los medios digitales, con noticias que pueden ser falsas. Entonces, para ya verificar y saber exactamente cuál es la información real, acuden a los medios tradicionales. Eso te digo, leí hace un par de años una investigación que se hizo en España. El 80% de personas decide acudir a los medios tradicionales cuando se trata de información muy importante, porque se topan con información falsa muchas veces en los medios digitales por el ritmo, por la velocidad con la que circulan las noticias. Entonces yo creo que van a coexistir, no van a desaparecer, sino que también tienen que ir adaptándose los medios tradicionales a las nuevas tecnologías. Por eso es que vemos tú cuando quieres ver noticias y no estás al lado frente a un televisor y tú quieres conectarte con un medio de comunicación tradicional, a través de tu teléfono ya tienes sus páginas, a través de las diferentes plataformas, por ejemplo Facebook tiene todos los canales, entonces tú vas y ves el noticiero que podrías verlo en la televisión, pero acudes también allá a través de los medios digitales. Entonces me parece que van a coexistir, pero tienen que ir adaptándose también a las nuevas tecnologías. Sin duda alguna, el medio que no se adapta pierde terreno dentro de este campo. Gracias, Rommel, por este espacio. Un gusto compartir contigo. Espero tener el privilegio de volvernos a ver y tener este referente como tú. Muchas gracias. Una buena noche. Chévere, muchas gracias. Un gusto compartir contigo y pues estamos en el camino, ¿no? Para tratar de hacer un periodismo de excelencia, ¿no? Ustedes que son jóvenes y que pues van a tomar la posta de quienes estamos desde hace mucho tiempo acá, pues mantengan ese espíritu, ese compromiso con la sociedad, ¿no? Siempre el periodista es el nexo, hay que tomar en cuenta eso, el periodista siempre es el nexo entre la realidad y la sociedad, y eso lleva una gran responsabilidad, mi querido amigo. Un gusto conocerte y éxitos, ¿ah? Buenas tardes con todos. En la tarde de hoy nos acompaña el máster Frank Pozo. Él es máster en comunicación con mención en opinión pública. Frank nos brindará lineamientos y direccionamientos en nuestra investigación acerca de los casos de excelencia en el periodismo digital. Frank, ¿cómo te adentraste en el periodismo digital? Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Eric, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir en este espacio para hablar precisamente acerca del periodismo digital y para que la ciudadanía y todas las personas que nos estén observando a través de los diferentes canales y medios y recursos tecnológicos digitales puedan apreciar precisamente cómo nos adentramos al ámbito de la comunicación digital. Bueno, en mi caso ya inició en el 2014, dicho sea de paso, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde grabábamos los programas junto a mi colega Jonathan Achik, y por cierto también ya está sacando su masterado, e iniciamos ahí justo cuando estábamos en el pregrado, en ese entonces en la Politécnica Salesiana, en la UPS. Entonces nosotros ahí nos comenzamos a adentrar en el ámbito de las entrevistas, comenzamos a analizar las temáticas económicas de coyuntura nacional e internacional y se nos surgió la idea de trasladarnos al ámbito digital. En ese entonces con algunas plataformas donde podíamos subir las entrevistas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con los equipos y todo por el estilo. Entonces desde ahí nosotros comenzamos ya en el ámbito, generamos y creamos la página en ese entonces que tenía otro nombre y luego emigró a través de un consenso entre algunos compañeros y compañeras y lo definimos como en retrospectiva. En retrospectiva, ¿por qué? Porque tratábamos de darle una retrospectiva de los acontecimientos, tratábamos de darle el contexto que es muy importante y fundamental cuando uno lanza algún tipo de noticia, algún tipo de entrevista, para que la ciudadanía comience a tener todos los elementos para sacar sus propias conclusiones. Eso como para darte un inicio de cómo surgió la idea
en las plataformas. Obviamente no me gusta dar promoción de las plataformas a las cuales subíamos, pero posterior a ello ya comenzamos a migrar a Facebook directamente y anclábamos las plataformas en las cuales subíamos los programas que duraban entre unos 50 minutos, a veces 1 hora y media, dependiendo de la temática, obviamente, y de los entrevistados. Claro que sí, Frank. Cabe recalcar que tú ostentas el título de director general del canal online En Retrospectiva. En Frank, efecto, es un... para continuar con las preguntas, ¿cuál crees que ha sido tu mayor obstáculo para ejercer el periodismo de manera digital? O de pronto, ¿cuál es el mayor obstáculo para un periodista en general? No centrándonos solo en ti, pero también podrías contarnos un poco de tu experiencia ya más directamente. Bueno, uno de los principales aspectos y factores que son fundamentales para dar, por así decirlo, una negativa en el ámbito digital es precisamente el financiamiento. La mayoría de canales y medios digitales lo hacen por voluntad comunicacional, por amor al periodismo y por tratar de dar esa otra parte de la verdad que no ha sido contada durante estos, dicho sea de paso, 3 años del régimen de la ternura y, por supuesto, previamente también para tratar de democratizar la palabra, dar esos principios fundamentales que estaban garantizados y que siguen garantizados en la ley de comunicación, antes más, ahora sin duda alguna, con una regresión de derechos que han tenido bastante trascendencia y que han limitado precisamente la pluralidad de voces y sobre todo el derecho a la réplica. Nosotros siempre estamos gustosos de, si algún actor puede ser involucrado o mencionado, tener ese derecho fundamental, sobre todo para democratizar la palabra y tener precisamente esa pluralidad de voces que es fundamental en una democracia. Correcto, Frank. Como tú mencionas, la pluralidad de voces iría más direccionado a que dan una apertura para que muchos de los actores políticos se puedan plasmar en cada una de tus entrevistas, muy independientemente de sus tendencias. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, nosotros siempre abrimos las puertas a todas y todos los actores que puedan querer un espacio. Obviamente esto siempre viene anclado de las limitaciones que también tenemos como medios digitales. Sí, Por pues muy ejemplo, el tiempo es independientemente uno. de que sean políticos o no. O sea, pueden, Efectivamente. claro que sí. Lo que tratamos de hacer es Seriamente, lo que tratamos de hacer es ampliar el marco justo claro. y se va anclado a la pregunta que me realizabas acerca de las limitaciones que podemos tener como medios digitales. Una, obviamente, a mí me encantaría tener un programa todas las mañanas, unas 3 horas diarias y en la noche también otras 3 horas para hacer unas 6 horas de análisis informativos, entrevistas entre un sinnúmero de cuestiones que podríamos aportar para que la comunidad, la ciudadanía esté más informada, por supuesto, a través de profesionales de la comunicación. Sin embargo, como digo, los recursos, a veces muchos de los colegas no están ejerciendo directamente solo al ámbito de la comunicación digital, sino que tenemos otro tipo de actividades, y me incluyo por delicadeza, para poder solventar y así sacar los programas al aire. Así es, Frank. Bueno, hay que buscar de dónde sacar réditos también para a su vez invertirlos en la pasión que te genera de pronto a ti tu canal. Entonces, está muy bien visto eso, está muy bien visto. Pues nada, ha sido un gusto poder compartir esta tarde de hoy esta muy enriquecedora entrevista. Han sido temas muy puntuales en honor al tiempo, pero que de verdad han sido de suma importancia, mi querido Frank. Nada, agradeciéndote por una vez más estar compartiendo cámara contigo. Igual agradeciéndote de parte de los estudiantes de comunicación quienes conformamos la Universidad Internacional del Ecuador. Un muy fuerte abrazo y gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Eric, y a todos los estudiantes de la universidad. Es muy importante el periodismo para el desarrollo de un país. Insisto, es muy importante tener voces plurales, la democratización de la palabra y por supuesto que estos canales se sigan abriendo para que los estudiantes de comunicación en un futuro sean los nuevos referentes de la comunicación en el Ecuador. No podemos quedarnos en las cavernas con los actuales actores políticos, y los digo actores porque no son periodistas, son actores políticos que no dan esa información contextualizada y que en los estudiantes del futuro vamos a tener esa nueva verdad. Y aparte de todo ello, decirles que no tengan miedo de decir y de contar los hechos noticiosos. No tengan miedo. Yo recuerdo que en la Salesiana, cuando comenzó a ver esto de la subida de los aranceles en ese entonces, en el 2016, nosotros hicimos una cobertura en la Universidad Católica, tomamos los equipos y los llevamos hacia la Universidad Católica precisamente para documentar lo que estaban viviendo en ese momento y cómo los estudiantes se levantaron en contra de las autoridades para que no subieran los aranceles en ese entonces. Y eso es muy importante. Recuerdo que hasta retuvieron mi cédula a los colegas, pero no, a los colegas también les quitaron las cédulas, no nos querían dejar reportar y nosotros hicimos todo por ir y comenzar a contar la verdad con los actores y el por qué eso iba a afectar para que un gran porcentaje de los estudiantes de ese entonces hayan declinado en seguir sus carreras por el ámbito económico. Entonces, decirles eso, no tengan miedo de decir las cosas, inclusive si es que es de universidades o de lugares cercanos, para que ustedes
les estén afectando sus derechos. Siempre hay que decir la verdad. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, lo decía George Orwell. Esa es la invitación que les hago a todas y todos. Un gusto nuevamente, Eric, y siempre dispuesto a tener algunas entrevistas y algunas temáticas contigo. Muchísimas gracias, Frank. Ha sido un gusto.